Excelente. Gracias, Celeste. Ok, para hoy habíamos quedado que íbamos a hacer no tanto un tema nuevo, sino incorporar un tema en el medio de la unidad 3, que eran el uso de artículos en inglés. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Porque para hoy no había tarea, lo subieron directamente. Okay, very good. Entonces, les pasé esto por el WhatsApp, ¿sí? Se llama Anexo Articles. Esto va a estar todo en inglés. ¿Y por qué? Porque estamos estudiando inglés y ponerle explicaciones en español ya no tiene sentido, ¿sí? Está bien. Aparte lo vamos a ver ahora, ya que lo van a poder interpretar igual. Ok, en inglés, a diferencia del español, vamos a tener nada más que 3 artículos. En realidad serían 2 artículos, ¿sí? ¿Por qué digo 2? Porque por un lado tenemos de, ¿sí? TH, que sería lo que abarca en español el, la, los y las, ¿sí? O sea que, mientras nosotros usamos 4 artículos determinados, definidos, en inglés usamos 1, ¿sí? Y el segundo sería este, que es an, a, ¿sí? Este a se va a convertir en an, según algunos requisitos, ¿sí? Y tiene que ver con la pronunciación de la palabra que le sigue, del sustantivo que le sigue, ¿sí? Estos 3, para simplificar un poco las cosas, vamos a decir que en inglés tenemos 3 artículos, ¿sí? A y an, que son los artículos indefinidos, y de, que es el artículo definido, ¿sí? A o an lo podemos traducir como un o una, ¿sí? Estos 3 se van a usar siempre antes de un sustantivo, tanto sustantivos generales como sustantivos específicos, ¿sí? En el caso de los sustantivos generales vamos a usar a o an, ¿sí? Y en el caso de los artículos específicos vamos a usar de, ¿sí? Pero ojo, porque a veces no necesitamos artículo en inglés, o sea que estos 3 se pueden omitir completamente. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Okay, perdón, sí. Laura, yo necesito que repitas, por favor, cuáles son los artículos de THE. THE en español y las. Esos 4. Los 4 artículos que tenemos en español, okay. ¿sí? En inglés tenemos solo de. Esos son específicos, o sea, cuando sí. Uno va a usar un artículo específico. Cuando bien? estamos hablando de algo específico, ¿sí? Vamos con un ejemplo. El artículo definido, ¿sí? O el artículo determinado, que es de, ¿sí? TH, va a limitar el significado del sustantivo que precede a una cosa en particular. ¿Qué significa? Tenemos un ejemplo acá. Nos preguntan, ¿Are you going to the party this weekend? ¿Vas a la fiesta este fin de semana? Este the party, ¿sí? Estamos hablando de una fiesta específicamente, no estamos hablando de irse de fiesta a cualquier lado o irse a boliche, sino que estamos hablando de una fiesta en particular. Puede ser la fiesta de cumpleaños de una persona, ¿sí? La fiesta de retiro, una fiesta de casamiento, una fiesta cualquiera, una juntada, ¿sí? Para eso, para hablar de cosas específicas donde tanto el que habla como el que escucha, o sea, las dos personas que participan en este acto comunicativo, saben a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? ¿Cuál es el problema con este artículo de, con este artículo definido? ¿Sí? Es que lo podemos usar para singulares, para plurales, e incluso para sustantivos que no se pueden contar, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, give me the hammer, estoy hablando de un martillo específico, ¿sí? Generalmente esto viene acompañado de algún gesto que es señalando, ¿sí? No estoy hablando, dame un martillo cualquiera, dame ese martillo, el martillo, ¿sí? Se puede seguir como especificando más, agregándole
adjetivos a ese sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, please give me the red hammer. Dame el martillo rojo. The blue one, el azul, is too small. Es muy chico, ¿sí? Por favor, dame el martillo rojo porque el azul es muy chico, ¿sí? Seguimos hablando acá de cosas específicas, ¿sí? Era, perdón, nail, que dice ahí abajo de nail. Nail, esclavo. Ah, Ah, claro. bien, me acuerdo. Bueno, Claudia preguntó. Nail esclavo, dijo, pero por favor, señor. Yo soy clavo, ¿Cómo no vas seré a? yo el clavo. Ok. Después vamos a tener artículos indefinidos, ¿sí? Que tenemos a o an, que no se usan indistintamente cada uno, ¿sí? Esto es para hablar de cosas que no son específicas, ¿sí? Porque no sabemos si es algo, porque no sabemos, o porque realmente no nos importa, ¿sí? Hablar de algo específico. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, there once was a sheep. Había una vez una oveja. No nos importa qué tipo de oveja o de quién era la oveja, o si la oveja era blanca, negra, o cómo se llamaba, ¿sí? Había una oveja, punto. No hablamos de una oveja en específico, ¿sí? Puse oveja en vez de gato porque si no Sergio se va a poner triste. ¿Cuál es la diferencia entre a o an y cuando usamos a o an? Va a depender de la palabra que sigue, del sustantivo que sigue, y cómo empieza esa palabra, ¿sí? Si el sustantivo empieza en una consonante, voy a usar a. Por ejemplo, a toy, a book, a house, ¿sí? Ahora, si la palabra siguiente, el sustantivo que le sigue al artículo, empieza con una vocal, voy a usar an, ¿sí? An operation, an idea, an apple. Pero ojo, ¿sí? Porque esa consonante o esa vocal no es por escritura, sino que es por pronunciación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos palabras que empiezan con H. Como saben, algunas palabras, las palabras que empiezan con H, algunas son mudas, ¿sí? La H por lo general se pronuncia como una J suave, como habíamos dicho hace muchas clases, ¿sí? Pero a veces puede pasar que tenemos la palabra, que la H sea muda dentro de esa palabra, ¿sí? Por ejemplo, an honor, ¿sí? Si bien la H es una consonante, no la pronunciamos en esta palabra, por ende usamos an, ¿sí? Puede pasar al contrario, que tenemos una palabra que en escritura empieza con vocal, pero cuando pronunciamos no tiene sonido de vocal, ¿sí? Como university, ¿sí? Y ahí no se usa. Ahí se usa a en vez de an, ¿sí? Está bien. A university, a one-eyed pirate, ¿sí? En esos casos puede llegar a ser un poco confuso. Lo que hay que hacer es decir la palabra en voz alta, ¿sí? Para ver si tenemos a o an. Son excepciones y no van a pasar mucho. Por lo general es que se dé esto, ¿sí? Que sea equivalente en escritura y pronunciación. Pero ojo con las H's, ¿sí? Y ojo específicamente con la U, ¿sí? Con la O también. Con la U, Con la U. entonces se usa la... Depende, va a depender la palabra y va a depender la pronunciación, ¿sí? A ver. Hay que tener cuidado. Generalmente lo vamos a usar así, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con eso. Es una cuestión de práctica, de hablar, de practicar y demás, ¿sí? Ahora, estábamos hablando de que estos artículos se usan antes de sustantivos, ¿sí? ¿Qué pasa con el orden de las palabras? ¿Se acuerdan que habíamos dicho desde el principio que, a diferencia del español, en inglés, el adjetivo se va a ubicar antes que el sustantivo, ¿sí? Cuando lo está modificando? Por ejemplo, red car, auto rojo, ¿sí? Esto va a ser inversamente al revés de lo que pasa en español, ¿sí? Ahora, cuando yo a eso le tengo que agregar un artículo, ¿sí? Indefinido en este caso, vamos a seguir la misma regla que arriba, ¿sí? O sea que,
Si tenemos un adjetivo, adelante, va a depender de la pronunciación de ese adjetivo, ¿sí? Si vamos a usar a o an. Por ejemplo, a small gift, un regalo chico o un regalo pequeño, ¿sí? Acá tenemos este adjetivo que empieza con S, entonces usamos a, ¿sí? O tenemos con an interesting story, ¿sí? Interesting es un adjetivo, pero la regla va a ser la misma, ¿sí? En vez de usar a, vamos a usar an, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Me mordí la lengua. Oh, Ay, Dios. Es qué una dolor. semana horrible. Ok. Cuidado que no te sientas mal ahora. ¡Ay, Dios! ¡Qué Durísimo. malo! ¿Es malo que Te veo Malo. recursando la preparatoria. Bueno, la vamos Borralo. mirando. La vamos Perdón, mirando. Sergio Sí, está hay- recursando por voluntad Hay que, propia. hay que observarla, Sergio ya es hay que recursante. observarla porque Que se no- puede que no llegar a caiga, sentir mal. si cae, Si que se se descompone, mordió. chao. Malo, vamos a malo, recurrir malo. a la abogada? Me está difamando. Corina, defendeme. Sí, vamos a recurrir a la abogada. Es terrible lo que hace. Que sabe de proyectar, ¿no es cierto? Sí, que vaya a ir al psicólogo. Es muy probable, muy probable. Se picó, se picó, se picó. Esto se va a poner pesado, chicos. Esto se está poniendo las clases que me gustan, cuando los estudiantes se matan entre sí. Somos muchas más nosotras. Sí, sí. Así que, Sergio, En todos los ámbitos de la vida. Somos Sergio, más. mujer y abogada. No me metería. No, está bien. Pero traten de no morderse la lengua. No. Tené cuidado vos. Mira, te voy a ir a buscar con mi ejército de gatos. Voy a sacar a pasear a mis gatitos, a tu jardín. Me quedé sin piedrita justo, mira. Sin piedrita No sanitaria. importa, de los gatos se encarga mi perra, no hay problema. Rottweiler. Ten cuidado, no. De tu perra se van a encargar mis gatos. Quédate tranquilo que se saben defender. Ok, volvamos. Ok. ¿Qué pasa cuando tenemos un sustantivo que no se puede contar? ¿Cuáles son los sustantivos, que no se van a poder contar y que decimos que son sustantivos incontables? ¿Sí? Cosas que no son tangibles, ¿sí? Cosas que no podemos tocar. Por ejemplo, la creatividad es una, ¿sí? Después, líquidos, ¿sí? Eso en realidad no se cuenta de a uno, sino que la manera de contar un líquido es a través de ¿qué? Y De centímetros Unidad de cúbicos. volumen. Medida De que litros, de tiene. centímetros Claro. cúbicos, exactamente. ¿Sí? Tenemos una unidad de medida, ¿sí? Que no es contable tampoco, ¿sí? Y después cosas que también son como muy grandes para contar, son como demasiado para contar, ¿sí? Tenemos equipamiento, tenemos arena, madera, harina, ¿sí? El pan tampoco se cuenta, ¿sí? Nosotros tenemos la costumbre de decir dos pancitos, ¿no? Pero en inglés no decimos dos panes. En todo caso diríamos 2 pieces of bread, ¿sí? 2 pedazos de pan o 2 unidades de pan. Fiesta. ¿Sí? No dicen 2 breads, está mal, ¿sí? Porque Pero eso también se cuando- pesa. Cuando agregás el contenedor tampoco, porque el vino es un líquido, pero si hablamos de botellas de vino, Estamos hablando de botellas, no estamos hablando del vino, ¿sí? El vino, así Ok. como vino, no se cuenta. perfecto. Sí se cuentan las botellas, tu pareja te puede llegar a contar cuántas copas de vino te estás tomando, ¿sí? Pasa lo mismo con cualquier líquido, no es Ok. específicamente del vino. No es que te estamos discriminando por tomar vino, ¿sí? Pasa con el agua, pasa con la leche, cualquier líquido, ¿sí? Y después las cosas como que son, ¿no? Como que están en algo similar al polvo, ¿sí? Por eso decíamos la arena, la harina, ¿sí? El arroz tampoco se cuenta, por más que venga en grano, porque eso se cuenta pesándolo, o sea, tiene un peso, la medida es el peso, no es una unidad, ¿sí? Entonces, si yo digo, please give me a water,
está mal, porque lo que tengo que pedir es, please give me some water. ¿Sí? El artículo acá lo voy a reemplazar con some. O, en todo caso, pedir un vaso de agua. Please give me a glass of water. ¿Sí? Ahí sí le tengo que agregar, lo tengo que modificar, o por some, por algo, ¿sí? O por otra cosa que yo pueda contar. Si no, directamente digo, please give me water. ¿Sí? Acá el artículo no va a ser necesario. ¿Sí? Acá tenemos, please give me a bottle of water. Las botellas las puedo contar, ¿sí? Pero cuento la botella que tiene agua adentro. ¿Sí? Ok. No me acuerdo si había sido con ustedes, ¿sí? Pero hay ocasiones donde en vez de usar un artículo, lo que tengo que usar es un pronombre posesivo, ¿sí? Que son estos, los que habíamos visto ya. His, my, yours, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ese objeto le pertenece a alguien, no es determinante decir, please give me the pen, ¿sí? Por favor, dame la lapicera. Sería, please give me your pen, o my pen, ¿sí? Dame mi lapicera. Cosa que en español por ahí obviamos decir... Dame la lapicera. Claro, decimos, dame la lapicera, ¿sí? Yo, Pero en inglés a ver. tenemos que especificar de quién es la lapicera, ¿sí? Tampoco poner los dos juntos. Why are you reading my book? ¿Sí? Why are you reading my book? Estás leyendo mi libro. ¿Está mal decir why are you reading the book? No, no está mal. Pero queda mejor decir my book. Si no, acá le tenemos que agregar de quién es el libro. ¿Sí? El problema es cuando ponen los dos. ¿Se entiende? Sí. Es medio tricky esto. O si la pregunta es... Perdón. O sea que puede No ir escuché. tanto me como my, si yo lo especifico. Sí. ¿No? Depende, si el libro le pertenece a alguien, si vos le estás preguntando, por ejemplo, a tu hermana, ¿por qué me sacas por qué estás usando mi remera? Why are you wearing my t-shirt? ¿Sí? O sea, ahí hay una carga de que tu hermana te sacó la remera sin pedirte permiso, ¿sí? Y no estamos hablando de cualquier remera, estamos hablando de my t-shirt, no de t-shirt. ¿Sí? Porque si vos le preguntas, why are you wearing the t-shirt? Y es para no quedarme, ¿no?, en bolas en el medio de la calle. Ahí especificás que la remera es tuya. ¿Sí? En el tema del libro podría ser this book, o sea, ¿por qué estás leyendo ese libro? O sea, ese libro También, sí. Si no fuera ni mío ni el libro. Es que porque la idea de decir why are you reading the book es como muy general también, ¿sí? Claro. ¿Es determinado el libro? Sí, pero queda como demasiado general. ¿Por qué estás leyendo el libro? ¿Por qué estás leyendo un libro en todo caso? Why are you reading a book? Y en vez de estar haciendo tu cama como te dije. ¿Sí? Va a tener también que ver... Porque es algo más general. Claro. ¿No? Claro, va a depender del contexto comunicativo en el que esté. ¿Sí? Why are you reading a book and not doing your homework? ¿Por qué estás leyendo un libro y no estás haciendo la tarea? Why are you reading my book without asking my permission? ¿Por qué estás leyendo mi libro sin permiso? ¿Sí? Va a depender. ¿Sí? Why are you reading this book instead of the other one? ¿Por qué estás leyendo este libro y no el otro? ¿Sí? Entonces, dependiendo la situación, dependiendo el mensaje que uno quiera dar, ¿sí? Esto va a ir cambiando y el significado de lo que yo quiero decir también va a ir cambiando. ¿Sí? Por eso decimos que el contexto siempre es muy importante. Laura, Sí. ¿se puede decir give me my book? El me con el my juntos, ¿sí?
Sí, porque es dame a mí mi libro. Give me my book. My book. ¿Sí? El me significa, está modificando al give, ¿sí? No es dale a ella, dame a mí, devolveme. ¿Sí? My book, no cualquier libro, no tu libro, el mío. Que está ¿Sí? claro. Está bien. ¿Estamos bien? Sí. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. El tema es que no los veo, no sé qué está pasando hoy con la conexión. Yo me corté porque saqué el video porque se corta mucho el sonido. Ok. Últimamente el internet está andando malísimamente mal. Sí, sí, se corta. Sí, como decíamos, también tenemos situaciones donde no va a ser necesario usar ningún artículo, ¿sí? Pero esto va a ser en el caso de ciertos sustantivos. ¿Por qué? Porque el artículo va a quedar implícito, ¿sí? Entonces no es necesario ponerlo. A esto se le llama zero article, ¿sí? O artículo cero. Generalmente vamos a omitir los artículos cualquiera en el caso de sustantivos abstractos, ¿sí? Para decir ideas abstractas. Por ejemplo, let's go out for a dinner tonight. ¿Sí? No decimos a dinner. Let's go out for dinner. ¿Sí? Vamos a comer. No necesitamos el a antes del dinner. ¿Sí? Como decía antes, the creativity no es necesario el de, es creativity, porque es como, ¿no? Engloba demasiado creatividad, y es demasiado abstracto como para hablar de algo más específico, ¿sí? Algunos idiomas, ¿sí? Y algunas nacionalidades tampoco llevan artículo, ¿sí? Por ejemplo, French, ¿sí? English. Países, ¿no? O Sí. nacionalidades. Nacionalidades, generalmente no, ¿sí? Y algunos idiomas tampoco. Es que tampoco se me ocurre alguno que lleve artículo. Claro. Ese es el tema. ¿Sí? Entonces quedamos como que idiomas, no, German, Chinese, Japanese, no, idiomas y nacionalidades no. Tiene que ser alguna cosa muy específica, esa excepción. Okay. ¿Sí? Deportes y materias académicas tampoco, ¿sí? No decimos, I like to play the football. I like to play football, ¿sí? Laura, Sí, Claudia. si quiero decir, él es un estudiante francés, ¿nos lleva artículo? No, he's a French. Claro, pero ahí él está modificando el sustantivo estudiante, no French. Ahí French sería adjetivo, no está como sustantivo. Está bien. He's a French student, ¿sí? Ahora, si vos decís que él es francés, o este estudiante es francés, decís, this student is French. No decís, this student is a French. ¿Sí? Okay. Cosa que no pasa en castellano. Porque, Claro, porque por nosotros eso decimos, preguntaba. este como en estudiante castellano, es un francés. claro, o él es un estudiante francés. Claro, pero ahí el artículo se está refiriendo al sustantivo estudiante. Y French está como adjetivo, está en la posición de adjetivo. Claro. ¿Sí? Si vos tiras la nacionalidad así, he is French, ahí no se usa. Está bien. Hay que leer, hoy. Es algo rebuscado, pero lo único que requiere es práctica, ¿sí? Una vez que uno empezó a practicar esto, después va a salir solo, ¿ok? Ya, no se preocupen. Y hay algunas cuestiones, sí, de índole geográfico, donde específicamente vamos a usar el de, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en la mayoría de los países no vamos a agregarle el de al final, ¿sí? Por ejemplo, China. No decimos de China. A menos que estemos hablando de... Se le dice de China, ¿saben a qué? A los sets de vajillas, ¿sí? De platos, copas, eso que se regala en casamientos y demás. Eso sí se le dice de China. Pero porque estamos hablando de artículos tangibles.
no del país, ¿sí? Decimos directamente China. Our flight to China was canceled, ¿sí? Ahora, si ese país tiene una forma plural, ahí sí usamos de, ¿sí? Por ejemplo, Holanda, que acá le decimos Netherlands. Entonces no decimos solo Netherlands, decimos the Netherlands. ¿Qué otro país así en plural se les ocurre? Estados Unidos. Sí, pero eso porque excluye la palabra states, Ah. kingdom or republic, ¿sí? Decimos, lives in the United States or lives in the United Kingdom, ¿sí? Or the South African Republic, ¿sí? Burdeos, por ejemplo. ¿Cómo? Burdeos. Eso es una ciudad, Bordeaux. Sí, La ciudad de Bordeaux, en Francia. Para que busco otro mejor. Ok, está bien, no estamos en geografía todavía. No. ¿Sí? Todavía. The Dominican Republic, la Claro. República Dominicana, ¿sí? Ahí sí usamos de, ¿sí? Solo en estos casos. No se me viene ningún, No, a a mí la mente tampoco. ningún país en República plural. Czech Republic, the Czech Republic, ¿sí? Ahí sí usamos de. Estoy pensando. Reino Unido. UK, pero tiene la palabra kingdom. ¿Sí? Estamos hablando algo en plural que no tenga ninguna de estas tres palabras. Ah, ok. Todo lo que termina en islands también, ¿sí? No. Island cuando es isla, ¿sí? Las Islas Galápagos, por ejemplo. Ah, Sigo Yo, pensando. Bueno, no se me ocurre no ningún. se me ocurre nada a mí tampoco. Nada con plural que no tenga ni states, ni kingdom. Ya dijeron ni- Barbados, pero no sé. Barbados. Barbados. Alemania no. ¿Sabes que Barbados me parece que es una excepción? Porque no la escuché nunca que diga de Barbados. No, bueno, no De fue- Bahamas. Porque Ah. se dice, Ajá. De Bahamas. Las se dice Bahamas. república, no se Árabes. dice República de Barbados, no se dice. Se parece. Sí. Emiratos Árabes. Yes, the Emirates. Ahí tenés otra. Y acá tenemos una listita, ¿sí? Donde do not use the before the names of continents, mountains, islands, streets, cities and towns, states and lakes, ¿sí? No usamos de cuando mencionamos continentes, montañas, islas, nombres de calle, ¿sí? Ciudades o pueblos, los estados en general, ¿sí? Y los lagos. Ahora, vamos a usar de con puntos en el planeta Tierra, digamos. The equator, the North Pole, the tropics, ¿sí? Los trópicos. Mountain ranges son los cordones montañosos, ¿sí? Por eso tenemos the Smoky Mountains and the Andes, the Alps, ¿sí? Todo lo que son cordones montañosos y no sean una montaña en específico, ¿sí? La cordillera de los poner el Andes, por de. ejemplo. Claro, the Andes, ¿sí? Decimos directamente the Andes. ¿Y si es una montaña ¿Sí? puntual? Si es una montaña, no. O sea, en la Aconcagua no diríamos el Aconcagua. No, Aconcagua Mountain, decimos directamente. Or Mount Aconcagua. ¿Y en los Alpes, ¿Sí? por ejemplo? ¿Cómo? No, Los los Alpes. Alpes suizos. The Alps. Bien. Ahí tenés un cordón. ¿Sí? Que incluye varios países, ¿no? Claro. Ok. Island chains, estos son cadenas de islas, ¿sí? De Florida Keys, cuando
¿vieron que dicen de Keys? ¿Dónde están de Keys? No están hablando de la llave, están hablando de los cayos de la Florida, ¿sí? De Florida Keys. El Key Lime Pie viene de este lugar, ¿sí? No sé si sabían que tienen como unos cítricos muy ricos, supuestamente. El Key Lime Pie no es la repostera de la esquina que te vende, ¿sí? Está hecho con un limón específico que se planta y se cosecha específicamente en los cayos de la Florida, ¿sí? De Pacific Islands. Es la lima, No es la misma, ¿no? no es Bueno, la misma. te lo perdiste, yo hago muy ricos lime pie. Yo también, pero no es Key Lime Pie, ¿sí? Sería pie de lima, en todo caso. No es el mismo. Bueno, Es más, no sé la si no tienen receta- denominación de origen, no, como- figura la receta, como el figura- champán. ¿Vieron? Que ahora todos, en vez de decirle champán, le decimos vino espumante, ¿no? Porque es denominación de origen. Lo mismo que el Malbec, tenemos denominación de origen. Ok. O el Roquefort. ¿Cómo? Como el Roquefort. Como el Roquefort, muy bien. Claro. Queso azul. Era más lindo decirlo Roquefort que queso azul. Ok. Áreas geográficas, ¿sí? The East, the Midwest. Acá diríamos como, no sé, de Pampas, ¿sí? De Patagonia. ¿Sí? Regiones que están como más centralizadas en puntos específicos, en este caso de los países, ¿sí? Después, en lagos no usamos el artículo de, pero en ríos, mares y océanos sí. ¿Sí? The Mississippi River, the Atlantic Ocean, the Nile River, ¿sí? The Pero Argentinian de Sea. lagos decís, por ejemplo, el nombre del lago. En el lago no usamos de. En el resto de las cosas con agua sí. Lagos no. Pues, ¿Sí? En desiertos y penínsulas usamos de. The Mojave Desert, the Balkan Peninsula, ¿sí? O la península balcánica o el desierto del Mojave, ¿sí? The Atacama Desert, ¿sí? El desierto de Atacama. The Patagonian Desert, estoy con la Patagonia, me quiero ir de vacaciones, ¿se nota? Lo tenés ahí. Después, para grandes grupos de lagos, sí, usamos de. The Great Lakes, los grandes lagos, ¿sí? The Seven Lakes, acá de nuevo, volvemos a la Patagonia. Volvemos a la Patagonia. No, Los vamos 7 al sur. lagos, ¿sí? En esos casos sí, esos lagos vienen en grupo. Ahora, si vamos a nombrar un lago en específico o no, ¿sí? Por ejemplo, Lake Nahuel Huapi. Lake Gutiérrez. Claro. Es que no se me ocurre ningún lago por acá más cerca. Lake Mascardi. Mascardi, lago Mascardi. El Lake Claro, Mascardi. pero algo cerca acá. No. por acá son lagunas, las de montes. Claro, lago no. Claro. Ah, no, es Laguna también. Lago La Laguna de me Lobos. parece. Son lagunas. Sí. La de Pecuén, no me acuerdo. Laguna. ¿Es laguna o lago? No, Laguna, lago, laguna. lago. Lago de Pecuén es Pecuén. Ah, no, pero está Lake la laguna Pecuén. también. Está No, es laguna. Lago. Es mini lake. Mini lake. ¿Y los Bueno, esteros de Liberá? Esteros. Esteros. Son esteros, no son lagos. San Y es Roque. el único lugar donde hay esteros. Hoy De San Roque. Tengo unas San ganas Roque, de ir a ¿verdad? los esteros. Dicen Luz. que es precioso. Sande, se dice. No, hace mucho calor en los esteros. Mejor. Bueno, No, pero pero iré. en noviembre, octubre es hermosa. En época. septiembre estaría bueno. Que no hace tanto. Ahora en julio. Que no te agarren los yacarés. Pero mi pregunta era, ¿los esteros lo uso con artículo? Es que en realidad, ¿sabes? No te puedo responder eso porque en los lugares, en el único lugar del mundo donde hay esteros es acá, es en Corrientes. ¿Sí? No es que se usa, no hay bien. una palabra en inglés que diga esteros, ¿sí? Es acá. Sería Claro. pantano en todo caso. Nosotros decimos esteros porque es más, ¿no? Más lindo y tiene Más cool. otro significado. No, tiene otro significado decir estero. No, no es un pantano. Para mí es No, un no, pantano. y tampoco es un ¿Cocodrilo manglar. es pantano? No, hay cocodrilo no es pantano. No sé.
La realidad es que en ningún país angloparlante tienen esteros. ¿Sí? Y bueno, que se joroben. Ya. Nosotros tenemos. Nosotros tenemos unos esteros hermosos, Sí. que es uno de los destinos recomendados este año por la National Geographic. No sé si sabía. Sí, porque No sabía. hay un hotel que está dentro de los esteros, que a la noche podés ver muchos. los animalitos, y dicen que es una Y belleza. que te come los yacaré y todo eso. No. El de- No, no es tanto. hermoso. Esos animales hermosos que hay por allá. Ok. ¿Pudieron descargar Ahí Casa el Sergio. archivo? Casa Sergio el Sí, yacaré y lo era- hace la parrilla. El archivo que mandaste ahora. No, no le digan que Sergio, cualquier bicho que le pasa por al lado, te lo mete a la parrilla. No, pero si ustedes... Hijo, yo cuando El fui Cualquier yacaré bicho que allá camina. a Corrientes y eso, para aquel lado, yacaré en escabeche, yacaré. Sí. no sé Sí, yo dónde, comí yacaré. en Misiones, comí. Bueno, No sé, pobre bicho. Ok. ¿Tienen este archivo? ¿Dónde está? sí. ¿Que mandaste recién? Sí. Ok. Lo que van a hacer, tienen acá 30 oraciones, lo único que tienen que poner es a, an, de o nada. ¿Sí? Eso es lo que mandaste recién, ¿no, Laura? Sí. Yes. Yes. Choose the correct article or leave blank when no article is needed. ¿Sí? Si no necesitamos artículo, lo dejamos en blanco. ¿Sí? Si no, vamos a poner de, a o an. ¿Sí? Ahora, para que no se sientan mal y no se sientan solos y solas, lo van a hacer en grupo, obviamente. Ah, sí. Bueno, La teoría que ibas leyendo, ¿está ya en la unidad 3? Está todo ahí, sí, 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 sí. Y esto Sí. es lo que mandaste recién, la ejercitación. Está. Esto lo mandaste recién. Sí, es donde que estaba la en ese mismo explicación. archivo tienen todo, la teoría que acabamos de ver, Bárbaro. ¿sí? todo en el mismo. No lo Y vi, la perdón. práctica está en la última página, en las últimas 2 páginas. ¿Ok? Sí, Yes. va a estar complicado Ok. mirar una cosa y... Pero bueno, claro. no importa. Como multiuso. Está en el teléfono. Sí, En el uno teléfono. lo usará y el otro lo... Ok, ya pueden ir yendo a los grupos, ¿sí? 20 minutitos estamos bien, ¿no? Así tenemos tiempo de corregir las cosas.
Estamos de regreso. Ok, sí, los veo, los veo. No Uy, con llegamos. unas caras. No llegamos. Costó un montón. Ok, ¿hasta cuál llegaron? Hasta la 20. Hasta la 29. 23. 23. Yo hice 2. Qué rápido. Vos Nosotros hiciste con 2. algunas dudas. Bien. Escúchame, antes que regresen todos, Laura, te quería preguntar, porque yo hice las 3 tareas en el Drive, pero no sé si te llegaron. O sea, tengo la duda de cómo tengo que... Y me aparece un enlace que no es el enlace que está en el teléfono. ¿Cómo que no es el enlace que está en el teléfono? ¿Me escuchaste? No entiendo lo del No, enlace. cuando miro el enlace, claro, o sea, no sé si lo pudiste ver. Si lo pudiste ver, me Todavía quedo no. tranquila, ya está. Quiere decir bueno, por eso, pero no sé. Ayer lo estuve haciendo, metí la tercera tarea, y cuando me dice compartir, me dice que tengo que poner quién lo tiene que compartir o el enlace. Me da 2 opciones, o enlace o compartir. Aparece un enlace que no es el enlace que yo tengo en el teléfono. Yo lo hice por la computadora. Pero había No, que porque en realidad vos no lo compartirlo. tenés que volver a La compartir. primera- No hace Claro. falta que vuelvas a compartir. Está acá tu... Ah, ya está. Está ahí. Listo. Entonces ya me quedo tranquila. Hacelo cuando quieras, pero ya me quedo tranquila A que ver, queda. Sí. ¿está el mío? A ver. Sí, ya está. Ya está. Tiene que Listo. tener 3 tareas. Yo no me robé nada. No sabemos. Todavía estás en duda. Vos estás en capilla. Sí, queda ahí. No hace falta que me lo vuelvan a compartir. Ah, genial. Vean que tampoco tienen un botón, un icono de guardar. Claro. ¿Sí? Es como que eso se va guardando solo. No hace falta. Acá es lo Está bien. mismo con el compartir. No hace falta que lo vuelvan a compartir. Listo, ya está, ya me saqué la duda. Ok, genial. Genial. Bueno. No sé por qué dejé de compartir, si igualmente tenía que ir acá. Ok, el señor del taladro me está matando, me está reventando la cabeza. Ok, empezamos. Number 1, tenían 2. The moon, The moon. The moon. The moon, very good. the moon, The earth. around the earth, The earth, very good. The earth. Yeah. Bien, eso Good. está bien. sí. The Soviet The- Union, The Soviet The Union. Soviet Union. Arriba de- The Ah, sí. The earth. The Yes. first country to The first send country. a man into a space. The space. into the space. Acá no había nada, es into space, en el espacio. Ah, Mira. Ah, No nada. es the space, es space, into the space. Ah, Bien. ok. Ok. Okay, good. Number 2. ah, The film. Did you see the film on On the television or at the cinema? Sí. ¿Eh? The television or at the cinema. No, Laura. es on television, sin artículo. Ah, sin Porque estamos hablando de televisión, no del televisor. Son Ah, dos cosas distintas. Claro. Una cosa es la transmisión, que es algo intangible, y otra cosa es el aparato. ¿Sí? Si estamos diciendo at the cinema, estamos hablando de un lugar en específico que es el cine. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de televisión, los viste transmitido por televisión. ¿Sí? Uno no... sí, lo ve desde el aparato, pero en realidad... no va nada. Pensé que era el aparato. Y no está hablando del aparato. ¿Sí? Nada. Good. No va nada. Claro, en televisión o en el cine. Claro. Exactamente. I am not very happy. Number 4. I had A Bien. big Breakfast. I am I not have Big very breakfast. hungry. I had a big breakfast. Very good. Ah, THE. Big breakfast. Ah, bien, La, bien. la letra. La, perfecto. Ah, Ah. I never Number listened 5. To the radio. to the radio.
radio, claro. I never listened to the Good. radio. In fact, In I fact, haven't got a radio. Haven't got Very a good. I Array. haven't got array. Okay. ¿Sí? No importa cuál, no tengo. No tengo una radio. Claro, No tengo ninguna. claro. What is Number 6. What What is is the what is The highest highest mountain The highest in the mountain world. in the world? in the world? the world. Hay uno solo. Very good. Number A ver 7. ahí, I was long voyage. Voyage. We were at the sea for The sea. Ahí no va nada. No va nada, muy bien Alejandra. Estábamos, Teníamos una duda en el we grupo, were at ¿eh? sea. No dice cuál. Patricia y Estábamos, Corina. estábamos en alta mar. No es decir que estábamos en el mar. No dice qué Yo mar. tomé como- Claro, yo lo tomé como Y- el mar. Claro, En yo el también. mar por 4 Sí, semanas. en realidad estábamos en el mar, pero no dice cuál. ¿Por qué? Porque cuando decimos we were at sea, estamos implicando que estábamos en un viaje en barco, ¿sí? No que estábamos en Claro. un mar específicamente. claro. Es la duda que teníamos. Si no Bien. diría at the nombre sea, at the Atlantic Sea, Ah, or at the Ok. Argentinian Sea. Mm. Look at. Look at the look apple. at Mira, Apple. Look The at apples, very apples. good. On the tree, they are very large. Yes. Number 9. the women are often better teachers than the men. Ahí nosotros Nada. estamos en no poner nada, Nada. en ninguna de las dos. En ninguna de las dos. Está hablando de hombres y mujeres en general. Ah, perfecto. Women are often better teachers than men. ¿Sí? No está hablando de un grupo de mujeres en específico. Está hablando del género femenino. Que en realidad somos mejores Claro. en casi todo. Claro. ¿no? bueno. Terrible las oraciones. Obvio. Sí, está hablando de género femenino y masculino. No está hablando de grupos de hombres y mujeres. Nada. ¿sí? Estamos diciendo acá, las mujeres en general, todas, cualquiera, no importa cuál, ¿sí? Son mejores maestros o docentes que los hombres. ¿sí? No está hablando de un grupo de hombres en específico. Eso. ¿sí? Bueno, 10. in Britain, coffee tampoco va nada. Ujú. A coffee. Yo diría a More coffee. expensive than tea. No, yo- Porque Coffee is more important than tea. Estamos hablando de incontables acá. ¿Sí? incontable, está bien. No se dice nada. No sé, no es una Exactamente. taza de café o una taza de té, sino que Ahí sería otra cosa. en el uso, claro. Sí. Ahí si hablamos en tazas, sí, sería otra cosa y necesitamos un artículo. Acá estamos hablando de café y té, ¿sí? No los podemos contar. Claro. Entonces no podemos decir un café, Claro, coffee. yo lo pensé en castellano. como Claro, yo diría, también. Café. un café es más caro que un té. Porque aparte está hablando de café y de té en general, no está hablando de un café en específico, ¿sí? O del café en un lugar, en un determinado local. ¿sí? Está hablando de café y té, precios. La inflación llegó allá también. de precio, claro. Ok. 11. We had a very nice meal. cheese, The the cheese. The cheese. Para mí de cheese. Para mí The nada. cheese, very good. Sí, estamos cheese. hablando del queso que comimos en la cena. Queso. Es un Claro, queso el que tienen en específico. tu casa, claro. No estoy hablando del queso, estoy hablando del queso en general. Estoy hablando del queso que comimos en la cena. Mm. Yes. Y ahí, Bueno, ahí tengo- ahí estoy en duda. Yes, the most The most people The most believe people. that the marriage that marriage, the marriage and the family are are the the basic basic society. of society. Nada. Nada. Ninguna Nada. de las se me tres. queda la duda, nada. Most because, a ver, ustedes con most están acostumbrados al superlativo de most, pero acá no dice
the most. Dice most people. Claro. Y acá este most no es el más, es la mayoría de la gente. No pusimos nada, Claro. pero Me parecía, pero no estaba segura. Completamos todo. Claro. Ahora te dijo todo. Ajá. Y acá está hablando de marriage and family como General. cuestiones abstractas. No está hablando de la familia o del matrimonio de alguien en específico. ¿Sí? Ajá. Como entidades generales. Como la otra que viene, claro. Exactamente. Ajá. Sí, porque estamos hablando de que la mayoría de la gente piensa que el matrimonio en general, no es que la mayoría pensamos que mi matrimonio se vino al tacho, ¿no? Eso es otra cosa. Claro. Estamos hablando de matrimonio, ¿sí? Como entidad, como institución, lo mismo que es la familia, ¿sí? No estamos acá especificando una familia en específico, ¿sí? La familia de Corina. No, es la familia como institución, ¿sí? Claro. Sí, una familia. Ok, 13. They got married, They- They got married. but wasn't De marriage. The Claro. marriage, very good, porque ahí sí estamos hablando del matrimonio de alguien en específico. Y yo acá no diría de, diría their. ¿Sí? Estamos Their. hablando con de. Ellos. ¿Sí? Pero acá Claro. le puedo poner directamente Ellos. their marriage. Cualquiera de las dos opciones. ¿Por cuál me inclino yo? Por esta. Their. Their. ¿Sí? Por Pero no their, está mal claro. también poner esta. Un matrimonio. ¿Por qué? Seguimos hablando de un matrimonio en específico. Yes. Porque es el matrimonio Ok, de ellos. for- Está bien. Claro. Y yo- Ok. 14. No, I la know 14. someone who wrote Ay. a book about the life of The life of Khan. The Very life. good. Sí, estamos hablando de la vida de alguien. ay, claro. 15. 15. Ahí estoy en dudas. The life would Hay que very, poner. the No life sé. would be very difficult to without electricity. En la segunda no va nada. Without electricity. 15. No habría nada. Life would be very difficult without electricity. Estamos hablando de la vida en general, no de la vida. Claro. Tampoco va a ¿Sí? Dejen de pensar esto como equivalentes entre español e inglés porque no lo son. ¿Sí? Claro. Nada de nada. Ok, lo que va a quedar de tarea son las otras 15. ¿Sí? Repasen las que ya tienen, a ver si tienen algún error, si creen que va otra cosa y demás con estas correcciones, y hacen las que no hicieron. ¿Sí? Las corregimos el lunes que viene. Si hacen clic acá, los va a derivar a una página donde van a tener más ejercicios interactivos, ¿sí? Y autocorregibles con esto mismo de arriba, ¿sí? Para seguir practicando. ¿Se entiende? Bueno, listo. ¿Sí? Tienen acá un montón de ejercicios para hacer. Claro. Genial.